Capítulo 3. Dice la palabra del Señor, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Cuando la Biblia nos habla de que somos atalayas, es que el Señor nos está encomendando una tarea no fácil, porque es una tarea difícil. Es la tarea de hablarle a otras personas. Es la tarea de compartir el Evangelio. Y a la atalaya le toca difícil. ¿Por qué le toca difícil? Porque el atalaya tiene que decir lo que la palabra dice, lo que Dios le está diciendo. Pero pasa un problema, que si la persona no lo quiere recibir, que si la persona no quiere escuchar, que si la persona le cae mal la palabra, entonces ahí hay una confrontación entre este atalaya y la persona que está en pecado o que no quiere recibir de Cristo. Pero Dios nos está diciendo aquí en esta palabra, tienes que hacerlo. A mí no me importa si esa persona no quiere recibir. A mí no me importa si esa persona no quiere escuchar. Tu obligación es hacerlo. Y dice la palabra: y oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Vea lo tremendo que es esto. Nos toca decirle a esa persona lo que Dios está diciendo, aunque no le guste. Cuando yo dijere al impío, estamos en el 18, ¿no? Pasamos al 18. Cuando yo dijera al impío, Ezequiel 3:18, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares. Y esto pasa con muchos de nosotros, y ahí me incluyo, que a veces no le hablamos a la gente. Nos quedamos callados. Porque es que no me va a escuchar, porque esa persona no la conozco. Pues Dios nos está diciendo, tú eres un atalaya, y tú tienes que abrir tu boca, tú tienes que lanzar la palabra. Porque el impío será apercibido de su mal camino, a fin de que viva, que es lo que Dios quiere de todos nosotros. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, nos está diciendo el Señor que mi obligación es hablar. No importa que esa persona no quiera recibir, pero yo tengo que hablar, tengo esa obligación. Y si yo no hablo, entonces el Señor me está diciendo, la culpa es tuya. Porque Dios está haciendo claro, no me importa si él recibe o si ella no recibe. El tema acá es que tú tienes que hablar, tienes que abrir tu boca. Y si esa persona muere sin haber recibido de mí, sin haberme conocido, tú tienes la culpa. Esto de verdad es como para pellizcarnos, ¿cierto? Para pellizcarnos, ¿no? El Evangelio de verdad que no es fácil. Sí, el Señor a uno le pone unas cargas y a veces con unas personas difíciles. Porque así como está ahorita la sociedad, hay mucha gente que no quiere saber nada de Cristo, no quiere nada con Cristo. Están en su mundo, en sus cosas. Pero tenemos que hablar. No nos podemos quedar callados. Y sigue diciendo la palabra: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esta es una palabra tremenda. De verdad que llevar el Evangelio no es nada fácil. Llevar el Evangelio siempre será difícil.
Y la palabra que Dios me había regalado para hoy es: estemos alerta, porque, porque todos tenemos la obligación de estar alerta, porque la vida está pasando tan rápido, todas las cosas, y tenemos que estar apercibidos, y no solamente por nosotros, sino por la gente que está a nuestro alrededor. Y hay que decirle a la gente algo que hemos perdido como esa esencia en el Evangelio, que es decirle a la gente: Cristo viene pronto. Esto se ha dejado de hacer. ¿Por qué? Porque han pasado mucho tiempo, muchos años, y la gente ya no cree. Es el mismo cuento de los evangélicos, de los aleluya, de que Cristo viene pronto y nada que viene. Bueno, Cristo viene pronto. Y ahora estamos más cerquita con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y es que hay promesa, y por eso tenemos que estar alerta. Dice la palabra de Dios, por favor, si me colaboran ahí en Hechos capítulo 1, verso 10 y 11. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Que los discípulos estaban mirando al cielo cuando se le acercaron dos hombres con túnicas blancas, y estos eran ángeles. Y estos le dijeron: así como lo habéis visto ir, así lo veréis venir. Quiere decir que hay promesa de que Cristo viene. Y se lo dijeron ángeles a los discípulos. Y esta palabra también está para nosotros hoy. Nosotros tenemos que creer y tenemos que estar apercibidos de que Cristo va a venir otra vez. Que esto no se vuelva un cuento chino, que esto no se vuelva fábula, que esto no se vuelva religiosidad. ¿Por qué les digo esto? Porque es que a nosotros nos toca estar pegados de Jesús. Entre más nosotros estemos agarrados y confiados de que Cristo va a venir, más nos da el corazón para estar pegados de Jesús. Dice la palabra de Dios que el mundo y su locura pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mire, la vida se va rápido, se nos va la salud, se nos van las fuerzas, los negocios pasan rápido, se caen los negocios, vienen otros, sale uno de un trabajo, se mete a otro. Pero lo único que queda firme es la palabra de Dios para alimentar cada vida y cada corazón. La palabra de Dios es la única que nos da fuerza en momentos en que estamos débiles y que estamos caídos. ¿Quién lo tiene? Hechos capítulo 1, versos 10 y 11. ¿Cara? Tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto en los cielos. Amén. Ahí está la promesa. Si lo que leímos en Ezequiel capítulo 3, verso 16 al 21, si lo que leímos allí, que tenemos que ser atalaya, y lo que acabamos de leer en el libro de Hechos, hasta los ángeles del cielo son atalayas anunciando la venida de Cristo. Si los ángeles del cielo lo hacen, ¿por qué nosotros tenemos que callar? Si la misma Biblia dice que nosotros somos hechos menos en poca fuerza que los ángeles, y aún así ellos nos sirven a nosotros y vienen y nos anuncian el evangelio. No callemos, no nos dé pena hablar de Jesús, que la gente vea a Cristo en nosotros. Esa promesa de que Él va a venir por su iglesia se va a cumplir. Busquen Filipenses, por favor, Filipenses, primera de Filipenses capítulo 4, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios que Él va a venir por su iglesia y vamos a ser recibidos en las nubes por Él. Pero no lo creemos. Y no lo creemos porque no anunciamos el evangelio, porque no hay fuego en nosotros de llevar el mensaje de salvación. Y tenemos que pedirle a Dios ese fuego. Ese fuego no es gratis. ¿Por qué no es gratis? Porque al anunciar el evangelio y al decir que usted es de Cristo, usted se va a encontrar con muchas personas que lo van a confrontar, que le van a hacer sentir mal por usted tener a Cristo en el corazón. Le van a decir: usted, ¿para qué pierde el tiempo con eso? Usted no está haciendo nada. Pero nosotros tenemos que pensar en algo muy importante, que es la salvación.
porque esta vida se pasa rápido, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran jovencitos, tenían 15 años. Yo lo recuerdo todavía cuando estaba en mi Barranquilla vendiendo mis aguacates, después que me fui a trabajar a la Armada. Yo recuerdo todo eso, tengo momentos bonitos de eso. Pero ¿qué pasa? Que esos recuerdos, eso pasó rápido. Y ahora ya estoy en el 5.º piso, dijo alguien por ahí. Todos vamos a llegar allí con el favor de Dios, ¿cierto? Todos vamos a llegar allí con el favor de Dios. ¿Quién lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. ¿No lo tiene nadie? Tesalonicenses, capítulo 4, porque Filipenses no tiene ni uno ni dos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, amén, y arcángel, con protesta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Amén. Entonces hay una promesa de que Él va a venir, ¿cierto? Y que vamos a ser recibidos en el aire por nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me equivoque, dígame porque yo no me la sé toda, ¿vale? Entonces, y corregimos. Miren, hay mucha gente que se aparta de Jesús. ¿Y por qué se apartan del Evangelio? Porque llegan y conocen de Cristo y saben que Cristo todo lo puede. Y reciben una palabra en su corazón, pero como esa palabra no se cumple, entonces se desaniman, se desmotivan. Y se desmotivan porque todos queremos ver lo que Dios nos promete, lo queremos ver ya. Lo queremos ver ya. Entonces, pero con Dios no es así. El problema es que con Dios no es así. Cuando Dios nos regala una promesa, hay que orar, hay que ayunar, hay que nutrirse de la palabra. El pueblo de Israel le recordaba a Dios la palabra. Y nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que tomar la palabra y recordársela a Él. Dios no se enoja porque usted le recuerde la palabra. Señor, tú dijiste, Señor, que somos más que vencedores. Señor, tú dijiste que el que en ti cree, todo lo puede. Tú dijiste, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, tú dijiste, Señor, que tú me ibas a cambiar, que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay tantas promesas para nosotros. Y a Dios no le molesta que nosotros se las recordemos. Acuérdense que el pueblo de Israel le decía, Señor, tú dijiste que tú nos libertarías y nos llevarías a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios cumplía su palabra. El problema es que nosotros, cuando vamos en esa travesía para el cumplimiento de esas promesas y de esas bendiciones, nosotros nos equivocamos y erramos y fallamos. Y entonces ahí vuelve la pregunta de Moisés, Señor, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Señor, ¿por qué estamos en esta lucha? Y el Señor le responde a Moisés, porque yo quería saber lo que había en tu corazón. Y muchas veces no entendemos en esa travesía de esa bendición. Dios permite que tengamos luchas, que tengamos tropiezos, que tengamos dificultades. ¿Para qué? Para ver lo que hay en nuestro corazón. Dios quería saber lo que había en el corazón de Job. ¿Y qué pasó con Job? Él no se dejó robar la bendición. Con todo que le cayó enfermedad, que se le murieron los hijos, que se le fueron las riquezas, que la mujer le dijo, maldice a Dios y muere. Él dijo, yo no voy a maldecir a Dios. Yo no me voy a poner a pelear con Dios. Pero maldice y muere. Y él le decía, mujer, hemos de recibir solamente las bendiciones y no las maldiciones. Solamente recibiremos lo bueno y no lo malo. Y así nos pasa porque a nosotros nos gusta recibir solamente lo bueno, solamente bendiciones, solamente los cielos abiertos. Pero cuando los cielos se nos cierran, que se nos van a cerrar en algún momento, ahí es que tiene que trabajar la fe, la fortaleza, la templanza, estar firmes con el Señor. Entonces, hay gente que se desanima, gente que conoció de Cristo, pero en un momento
se aparta porque las cosas no se le dieron. Pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. No, antes, está más con nosotros. Antes, ¿por qué? Porque eso es un periplo, por así decirlo, que usa Dios para que nosotros vayamos a orar. Es un puente que Dios quiere que utilicemos ese problema para que ayunemos, para que oremos, para que leamos la palabra. Pero resulta y pasa que en medio de esa dificultad y de ese problema, como nos desanimamos, no nos da ganas de leer la palabra. No me da ganas de orar. ¿Para qué oro? ¿Para qué le pido? Si yo sé que no me está escuchando, él está ocupado con Don Edgar, con Orlando, y a mí no me escucha. No. Dios quiere que estemos dando esa pelea, que conozcamos los tiempos, que veamos, que estemos alerta con Dios, alerta con todo lo que está pasando en nuestra vida. Mire, se nos cae un trabajo, llega la enfermedad y no estamos apercibidos de orar. O sea, creemos muchas veces que todo lo merecemos, que porque un día recibí a Cristo, un día leí la palabra, 2 versículos, entonces ya Dios tiene la obligación de cumplirme. No, tenemos que estar alerta con todo lo que está pasando a mi alrededor. Y todo lo que está pasando a mi alrededor, yo tengo que colocarlo en oración. No tengo que esperar que llegue el mal. Acuérdense de Job, que dice la palabra, que todos los días levantaba altar por sus hijos y por su casa. Job, lo que le pasó, ya él se lo veía venir. Él sabía que en cualquier momento podía pasar una desgracia, pero él estaba ¿qué? Buscando de la presencia de Dios. Por eso Dios nunca lo abandona y por eso Dios no lo va a abandonar a ustedes. ¿Qué pasa con el buen soldado? El buen soldado está firme. El buen soldado no se puede desanimar. ¿Por qué no se puede desanimar un buen soldado? Porque si se desanima, pierde la moral, puede perder su vida. Lo mismo es para el cristiano. Si el creyente en Jesucristo pierde la fe y se desanima, empieza a alejarse y comienza a hacer cosas malas. Eso dice la Biblia, que un cristiano alejado, que un cristiano frío, comienza a hacer cosas indebidas. Apartarse de Jesús es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar. Mire que uno se aparta de Jesús y uno se comienza a secar espiritualmente, personalmente, laboralmente, en ideas. Las ideas se comienzan a extinguir. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Jesús. Cuando el pueblo de Israel edificó el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, yo voy a poner ideas en ustedes. Les voy a poner inteligencia. Les voy a poner creatividad. La creatividad, la inteligencia que ustedes y yo tenemos, no viene del mundo. No las da Dios. ¿Y saben por qué no las da Dios? Porque la palabra de Dios dice, haré al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo nos parecemos a Dios. Si usted no lo quiere creer, que usted se parece a Jesús, entonces ya es su problema. Pero nosotros nos parecemos a Jesús. Tenemos la creatividad del cielo. O sea, mentalícese siempre en eso. Usted y yo tenemos la creatividad del cielo, tenemos la inteligencia de Dios. Y Dios lo quiere ayudar, Dios le quiere levantar. Pero ¿qué pasa? Que cuando somos rebeldes, porque todos hemos sido rebeldes en algún momento, todos hemos tenido, como dice alguien por ahí, yo he tenido mis 15, y cuando uno tiene los 15, uno anda en el mundo que se quiere comer el mundo de frente. Mire, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero cuando nosotros estamos apartados de Jesús, comenzamos a hacer cosas malas. Dice la palabra allí en Mateo 48. No sé si me equivoco. ¿Qué pasa el hombre de mal corazón? El hombre de mal corazón comienza a pensar cosas malas. Sí, no sé si me equivoco. Mateo 12, sí, 12:48. ¿Sí, me equivoco o no? Perdón, déjenme lo buscamos. Amén. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No.
No, busquemos Mateo 24:48. Mateo 24:48. Sí, pues, Mateo 12:30. Amén, sí. El hombre bueno del buen No. tesoro del corazón saca No. buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. Mateo 24:48. Por otra parte, supongamos que este chico, Que está sí, el siervo malo, el siervo que tiene mal corazón. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Que este siervo comienza a hacer lo malo. Este siervo comienza a decir en su corazón, mi Señor no vendrá, se demora aún. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? La iglesia está dormida, la gente dice, es que Dios todavía no viene, es que esto de Cristo cansa, es que esto de Jesucristo siempre es lo mismo, qué mamera. Así hay gente cristianos que lo dicen, ya se sienten aburridos, se sienten cansados, se sienten agotados. Ese es ese siervo que nosotros en algún momento somos. Y decimos, es que Jesucristo se demora todavía en venir. ¿Y sabe qué dice la palabra allí? Que comienza a hacer lo malo y comienza a maltratar a sus consiervos y comienza a comer y a beber con los borrachos. Comienza a hacer cosas que a Dios no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos dados al pecado. Somos dados a querer hacer lo que la carne quiere y no hacer lo que hace o lo que la palabra de Dios nos dice. Porque nosotros somos inclinados al pecado. ¿Qué es lo que a nosotros nos saca del pecado? Jesucristo y su palabra. Es la que nos sostiene, es la que nos da fuerza, lo que nos da ánimo. Pero dice ahí la palabra que entonces vendrá ese amo de esa persona, de ese siervo malo, y lo castigará, dice la Biblia, y lo pondrá con los hipócritas, y allí será el crujir y el sonar de dientes. Eso es lo que dice la palabra. Dios va a avergonzar a esos siervos malos que no creyeron, que en algún momento dijeron, soy de Jesús, creo en Cristo, pero a la hora de la verdad no estaban con Cristo. Su corazón estaba apartado de Jesús. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo lee, por favor? ¿Quién lo tiene? Mateo 24:48 al 52. Salí. Pero aquel siervo malo ligero de corazón decidió echarle en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo ya que este no espera hasta la hora que está. Lo castigará duramente y lo pondrá aparte con los hipócritas, allí será el trono y el ministerio. Exactamente. ¿Que habemos siervos hipócritas en el Evangelio? Sí. Y eso dice la palabra. Habemos muchos hipócritas con Dios. Y cuando existe esa hipocresía en nosotros, comenzamos a dañar la gente, a los de nuestra propia casa, comenzamos a dañar a los que están a nuestro alrededor, la gente que trabaja con nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos esa hipocresía en nuestro corazón. Y Dios no anda con los hipócritas. Dice la palabra de Dios, o tú eres frío o eres caliente, pero tibio no. Por cuanto eres tibio te vomitaré. O sea, ¿estoy con el Señor o no estoy con el Señor? Entonces, ese cristiano que hoy dice, yo me voy a salir del Evangelio, yo no quiero más con Cristo. ¿Saben qué pasa con ese cristiano? Nunca creyó. Realmente nunca creyó. Nunca tuvo fe, nunca estuvo caminando con Cristo, nunca le creyó a lo que Cristo hizo por él en la cruz. Porque realmente nosotros, aunque queremos bendiciones, nosotros no podemos estar en el Evangelio por las bendiciones. Nosotros estamos en el Evangelio porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo prometió que nos tiene un lugar, una morada eterna ya en el cielo. Por eso nosotros caminamos con Cristo. Acuérdense que las bendiciones, tanto económicas, lo físico que Dios nos da, son añadiduras. Sí, y son añadiduras de las cuales tenemos que ser agradecidos y tenemos que cuidarlas, obviamente. Pero la añadidura no es el todo. Porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas te serán añadidas. Jesús es claro en eso y él dice, primero búscame a mí, que yo soy el reino de los cielos, y después yo te voy a añadir, después yo te voy a dar, pero primero me tienes que buscar a mí, primero tienes que estar conmigo.
Entonces nosotros venimos a ser como esos niños que la mamá le dice, vamos, acompáñame al supermercado, acompáñame al centro comercial. Espera que pase el ruido. La mamá le dice a ese niño, acompáñame al centro comercial. ¿Sí o no, José? José hoy está juicioso, muy bien. Acompáñame al centro comercial. Y el niño va con su mamá porque su mamá le prometió que le va a comprar un helado. Pero el niño, antes de llegar al centro comercial, en cada esquina o en cada farmacia o en cada tienda, por lo general siempre hay una nevera de helado. Y ese niño, cada vez que pasa por al frente de estos locales, él va mirando de que allá está el helado que la mamá le prometió, ¿cierto? Y él mira a la nevera de helado y mira a la mamá, pero sigue caminando. Y así por donde va pasando. Y a muchos nos pasa así. Y llega al centro comercial donde la mamá le dijo, acompáñame que te voy a comprar un helado. Y lo primero que ese niño hace es que, cómprame el helado. ¿Dónde está el helado? Pero obviamente hay mamás que son copamundo. Hay mamás, yo conozco una mamá que se va a los centros comerciales a medirse ropa, medirse zapatos y pone al niño, o sea, le prometió al niño el helado, pero se lo compra por allá cuando ya se ha medido todo. Y usted le pregunta, ¿y qué va a comprar? No, yo no voy a comprar nada. Solamente me lo estoy midiendo para ver cómo me queda. Así pasa, ¿cierto? Entonces ese niño se desespera. Así nos desesperamos nosotros. Como esa mamá que lleva a ese niño al centro comercial y lo pone a ver todas las vitrinas, la ropa, los zapatos, y él con esa ansia de cuándo llegará mi bendición, cuándo llegará mi helado. Así estamos muchos cristianos. ¿Cuándo llegará mi bendición? ¿Cuándo Dios me va a ayudar? ¿Cuándo veré los cielos abiertos? ¿Cuándo estaré en esa tierra prometida que Dios ya me dijo que me iba a dar? Y Él no las va a dar, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Mire, el Evangelio se puede tornar aburrido. Yo sé que el Evangelio, el leer la Biblia, que muchas veces no la entendemos y nos dormimos, leemos un versículo, alcanzamos 2 y máximo 3 y ya nos estamos durmiendo. Yo les estoy hablando aquí y ya yo veo más de uno así que está cabeceando, y eso que yo trato de llevar la palabra de manera dinámica, y yo veo así más de uno que ya cabecea. Pero el Evangelio, aunque se torne soso, aunque se torne pesado, pídale a Dios. Eso hacía el rey David. Busquen el Salmo 51:12 y verá lo que dice David en el momento en que estaba perdiendo la fuerza, en que se estaba desanimando de las cosas de Dios. Ahora traigámoslo a nuestra vida. Yo no sé qué estará pasando en su vida en este momento. Ojalá que su vida en este momento sea de muchas bendiciones y de cielos abiertos. Pero si usted está perdiendo ese gozo, si usted está perdiendo esa esperanza, dígale a Dios como le dijo David en el Salmo 51:12. Léalo, don Edgar, hágame el favor. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Vuélvalo a repetir. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Amén. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. David se estaba aburriendo. David se estaba cansando. Estaba triste. Estaba luchando contra sus propios pecados, contra sus propios miedos. ¿A quién no le ha tocado luchar que tiene un pecado y uno sabe, Dios mío, quítame esto, Señor? A mí me ha tocado, me toca. Dios mío, quítame esto. Yo no puedo, yo no lo quiero hacer. Ayúdame, Señor. Y uno lucha, pero uno no se desanima. Uno tiene que seguir adelante. Porque la Biblia dice, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Y todo lo que Él pasó en la cruz fue por nosotros. Si usted se está desanimando, pídale esas fuerzas a Dios. Mire, entendemos de que hay muchas cosas que tienen que pasar para que Cristo venga. Pero ya también son muchas las que han pasado. Muchas profecías que se han cumplido. Los rumores de guerra que dice Mateo. Las guerras. Nación que se ha levantado contra nación. El florecimiento de la higuera
Israel es la higuera y ya floreció. Hoy en día respetan a Israel más que en muchos tiempos pasados. Hoy en día Israel es autoridad en el mundo. La higuera ya floreció y había promesa que cuando la higuera floreciera, el Señor vendría. Mire, el evangelio está siendo predicado. Aunque aquí las sillas están vacías y pues apenas estamos comenzando, pero en el nombre de Jesús se va a llenar. Y le digo algo, el evangelio ya está siendo predicado en todo el mundo a través del internet. La gente está conociendo de Jesús. Que no lo reciba es otra cosa, pero la gente está conociendo de Jesús. Se está cumpliendo la palabra. Han habido terremotos. Casi todos los días hay terremotos en muchos lugares del mundo. Que no sucede aquí en Colombia o aquí en Bogotá es diferente, pero hay terremotos todos los días en todos los lugares del mundo. Hay peste, hay hambre. Mire, hermanos en la fe, el fin se acerca. El Señor Jesucristo está cerca. Dice la palabra en Primera de Pedro, busque la Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. El fin se acerca, mas vosotros sed sobrios y velad en oración. A nosotros nos toca doblar rodillas, clamar a Dios, buscarlo. Esto es una pelea de la fe que nosotros no podemos perder. Ustedes no pueden perder. Ustedes no pueden salir de aquí sin fe. Aquí lo que Dios ha puesto en este ministerio para la gloria de Jesucristo es sembrando fe, sembrando el grano de mostaza, sembrando fe. Ustedes tienen que salir con esa semillita hoy de fe. Y esa semillita ustedes la tienen que regar. Ustedes tienen que creerle a Cristo. ¿Quién lo tiene? Por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Sí, capítulo 4, verso 7. El fin se acerca, mas vosotros sed sobrios, velad en oración. Léelo, por favor. El fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en su corazón. Exactamente. ¿Quién lo tiene en otra versión? Dice más, el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y verdad en oración. Amén. Entonces nosotros, ¿qué nos está mandando la palabra? Hermano, vele. ¿Y velar qué es? Orar. ¿Velar qué es? Ayunar. ¿Velar qué es? Leer la palabra. ¿Velar qué es? Ponerse una alabanza y meterse con el Señor, doblar rodillas. La Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Confiéselo, háblelo, no se quede callado, no le dé pena. El Señor dijo, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de los ángeles del cielo. No se avergüence de Jesús. No se avergüence de mostrar de que usted brilla, de que usted es diferente. Así nosotros estemos en medio de este mundo caído y de tanto pecado y de tanta cosa mala. El Señor dijo en su palabra, vosotros sois luz. Y no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla encima en el almud, en la lámpara que alumbre como esta lámpara. Ustedes son esa luz que tiene que alumbrar a aquellos que están en oscuridad. Dígaselo siempre, cada vez que usted vaya a salir de su casa, o cuando usted vaya a trabajar, o cuando vaya para el colegio, para la universidad, o para el emprendimiento que usted tenga. Usted dígaselo a usted mismo. Yo soy luz. Dios mío, ayúdame a hacer esa luz hoy en donde tú me tienes. Que el que me vea, no me vea a mí, sino que te vea a ti. Que yo hable, Señor, en palabras de sabiduría. Fíjense que ahí la palabra, en Primera de Pedro 4:7, nos está diciendo que tenemos que velar, tenemos que ser sobrios. Y cuando dice que tenemos que ser sobrios, no se está refiriendo a que no nos tenemos que emborrachar, a que no tenemos que tomar trago, aunque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ojo, estoy haciendo la aclaración. Ahora no salen de aquí, no, me voy a tomar una cervecita. No. Cuando dice la palabra allí, velad, sed sobrio se trata de que estemos atentos a todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida. Ser sobrio es tener los ojos abiertos, lo que pasa en nuestra casa, lo que pasa en nuestro barrio, lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país.
Miren, generalmente la gente está concentrada hoy en día en las redes sociales. Yo estaba leyendo un link que me envió un amigo y ese link era un estudio de cómo la gente pierde el tiempo. Todos, y ahí me incluyo yo. Todos perdemos el tiempo en las redes sociales. Y es el motor, digamos, de perdedera de tiempo en este momento. Luego le sigue la televisión. Y luego adivinen qué. Algo que está en ese estudio. El trabajo. Hay personas que trabajan más de 8 horas. El tiempo no les alcanza en el día. Y trabajan esas 8 horas porque se les acumula el trabajo y tienen que hacerlo. Y en ese estudio decían, la gente pierde su tiempo con el celular, pierde su tiempo con la televisión, pierde su tiempo con el trabajo, pierde su tiempo con las mascotas, incluían las mascotas, pierden su tiempo en centros comerciales. O sea, la gente busca de alguna manera satisfacer la necesidad que tiene de sentirse útil, porque todos nos queremos sentir útiles, todos nos queremos sentir ocupados en algo, que beneficiamos en algo. Es una sensación que el cerebro necesita. Si nosotros supiéramos que trabajar tantas horas nos desgasta la salud, no lo hiciéramos. ¿Sí? Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que ser sabios con eso. Entonces, ¿qué pasa? Invertimos tanto tiempo. O sea, finalmente este estudio, ¿a qué llevaba? A que invertimos tanto tiempo en otras cosas y no invertimos tiempo en lo más importante. El estudio decía, en la familia, en la comunicación con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, con nuestra pareja. No invertimos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, perdemos tiempo en el celular, en el televisor, en salir, en tantas cosas. Y eso nos afecta como persona, nos degrada como persona. Pero yo lo llevo al Evangelio, porque de todo lo que estoy diciendo es para llevarlo al Evangelio. Perdemos el tiempo en todo, perdemos el tiempo en todo menos en Jesús, menos en sacarle tiempo a leer la palabra, porque la palabra nos cansa, porque en la palabra no nos da, no le da el aliciente al cerebro que el cerebro necesita. Pero si usted ve en TikTok y usted ve a un grupo bailando, entonces el cerebro siente como esa paz, esa necesidad, ese descanso, esa dopamina. Exactamente. Pero nosotros, ¿cómo adquirimos la dopamina en la palabra de Dios? Forzando el cerebro. Y forzándolo, ¿sabe qué? En medio de la necesidad. El cristiano genera dopamina en medio de la necesidad. Pero nosotros no lo vemos así. En medio de la necesidad que nos toca buscar a Dios. Si busca a Dios, porque hay otros que se alejan. Hay otros que prefieren no gastarle una oración, no gastar un versículo y mucho menos ayunar. ¿Para qué? Si ya me sucedió lo malo, si ya perdí el trabajo, si ya se me acabó la relación, me votaron. ¿Para qué ya oro si ya todo sucedió, si Dios no me ayudó antes? Nos pasa, ¿cierto? Nos pasa que cuando ya no sucede, ¿para qué? Pero si no lo hice antes, si no busqué a Dios antes, si no estaba apercibido, no estaba alerta, y entonces no supe que ese problema se venía. Hay mucha gente que no sabe que su pareja está siendo infiel. ¿Por qué? Porque no ve los focos, no ve las luces, no ve las señales, no ve la luz roja, por poner un ejemplo. Y cuando se viene a dar cuenta, todo el matrimonio está destruido. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas bien. Porque no puso las cosas en las manos de Dios. Y cuando las coloca, ya es demasiado tarde. ¿De qué se trata? De que estemos alerta y llevemos las cosas a Dios antes de que sea demasiado tarde. Dios nos quiere ayudar. Mire, guardando las diferencias. ¿Quién se vio el partido de Colombia ayer? Nada más José y yo.
O sea que los únicos futbolistas aquí son usted y yo. Ahora su papá, que ahorita ya le dio pena y levantó la mano. Mire, nosotros perdemos mucho tiempo con las redes sociales, con el televisor, pero ¿no? Todos los seres humanos necesitamos tiempo de esparcimiento, y aún inclusive en el tiempo de esparcimiento tenemos que entregárselo a Dios. Hace 4 días, por poner un ejemplo, ustedes miraron que en las noticias salió que Israel hizo la paz con Palestina. Y cuando salió esta noticia, tanto en Palestina, en la Franja de Gaza, como en Israel, la gente salió con banderas, las noticias empezaron a decir, ahora sí hay paz y seguridad en la Franja de Gaza, ahora sí va a haber paz, posiblemente la paz mundial, porque ya ellos hicieron la paz, esperamos que los países árabes también se sumen. A mí me dio escalofrío. A mí me dio escalofrío cuando yo escuché decir esto. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que cuando ellos hablen de paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Búsquenlo, por favor. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver esa noticia o relacionaron este tema. 5:3. ¿Lo tienes? ¿Lo lees, por favor? Cuando la gente diga estamos en paz y a salvo, la destrucción vendrá de repente, así como le vienen de repente los dolores a una mujer de desesperada. sí. Nadie podrá escapar. Amén. Entonces, yo no sé en qué mundo andamos. O sea, vamos a hablar de todo, en qué mundo andamos. Pero nosotros tenemos que estar alerta con lo que Dios está mostrando. Jesús está a las puertas. Y aunque a nosotros nos consideren locos, nosotros tenemos que creer a la palabra que venimos hablando. Hay promesa de que Jesús va a venir otra vez. No importa que a usted le digan aleluya, tonto, baboso, lo que la ofensa que le diga a nuestro Señor Jesús. Esta es una promesa cumplida, una profecía cumplida. Una profecía que le está diciendo a la iglesia, despierten, muchachos. Y ahí mismo dice la palabra de Dios, ustedes no están en tinieblas para que este día los coja desprevenido como ladrón. Nosotros no estamos en oscuridad, nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Y ustedes pídanle en sus oraciones a Dios, Señor, que yo no sea engañado. Señor, que cuando tú vengas, yo me pueda ir contigo. Amén. Que nos podamos ir con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando a Jesús le pidieron señal, porque a Jesús le pidieron señal los fariseos y los escribas y los fariseos, Él le dijo, no les voy a dar señal, pero después se arrepiente y le dice, sí les voy a dar señal, les voy a dar la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es que Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches. Así también estará, dijo Jesús, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Así como estuvo Jonás. Pero les digo algo. Les digo de que la generación de Nínive se va a levantar en contra de esta generación maligna, perversa. Porque ellos creyeron a la predicación de Jonás. Ellos le creyeron a Jonás. Y aquí hay uno más grande que Jonás, dijo Jesús. Y también la reina del sur vino desde los confines de la tierra, dijo Jesús, a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más grande que Salomón. Ahora, ¿de qué se trata esto? De que mantenerse en el evangelio no es fácil, es difícil. Es difícil por todo lo que acarrea caminar con Cristo, por todo lo que acarrea también en nuestro corazón y en nuestra mente, que a veces las cosas no se nos dan como nosotros queremos. Pero mantenerse se trata de fe, se trata de esperanza, se trata de continuar hacia adelante. Dice la palabra de Dios, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no es de un momentico ni de un ratico, esto es de todos los días.
Todos los días, desgraciadamente, con Cristo es así. Es de todos los días orar, es de todos los días leer la palabra, es de todos los días traer a Él en oración mi casa, mi familia, mi trabajo, mi salud. Todos los días traérselo a Él. Esto tiene que ser incansable, como Jesús lo enseñó. Jesús nos enseña la importancia de orar en Lucas 18, donde nos da la enseñanza de la viuda con el juez injusto. ¿Qué pasaba? Que ella iba todos los días, a todo momento, hasta que él dijo, me voy a cansar de esta señora. Bueno, Dios quiere que usted vaya todos los días y que usted lo canse, Eso es lo que la palabra está diciendo. Cánsame, hasta que yo diga, te voy a hacer el milagro, te voy a ayudar, cánsame. Pero no es de un momentico, sino de estar allí. Sí. Es un hábito que tenemos que tener todos. Amén. Como el hábito de comer, como el hábito de dormir, Claro. como el hábito de trabajar, bueno, Así tantas cosas. Yo pienso que el hábito más sagrado, más hermoso es leer y orar la palabra. Amén, así es. Entonces, mire, el milagro más grande que puede suceder en nuestra vida es que nosotros hayamos creído en Cristo Jesús. Jesús finalmente le está diciendo a estos hombres que le están pidiendo una señal y que Él no se las quiere dar, que les quiere dar la señal de Jonás. Lo que Jesús le quiere decir, ustedes no necesitan señal. Ustedes no necesitan ver milagros para creer en mí. Ya con todo lo que he hecho, lo que han escuchado de mí, lo que la Escritura dice, ya ustedes deben de decir en su corazón, esto me basta, esto me llena. Y lo que está en la palabra y lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida, nos tiene que llenar. Sin querer decir de que nos vamos a acomodar y vamos a decir, no, es que no voy a buscar más de Dios, ya Dios me bendijo, ya Dios me dio. No, hay que seguir adelante y tenemos que estar apercibidos. Todos los días el enemigo va a querer poner tropiezo, va a querer poner obstáculos para que usted se equivoque, para que usted se desanime, para que usted se aparte de Cristo. Porque a la final lo que las tinieblas quieren es que usted se apague, que su luz se apague y que usted termine apartándose de Jesús y que usted termine no creyendo. Pero usted tiene que pegarse de allí. Por eso dice la palabra de Dios en Nehemías 9:31, mas Señor, tú no los desamparaste. Tú tuviste piedad y misericordia de ellos. Dios tiene misericordia de usted. Dios tiene clemencia de su vida. Y Él te quiere ayudar. Créelo. Que Él te quiere ayudar. Créelo. Nehemías capítulo 9, verso 31. Créelo que Él te quiere ayudar. Más, como dice la palabra, me acuerdo de otra palabra. Esta franja, busque Nehemías 9:31. Y ustedes, por favor, buscan Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10 dice, de que pase él. Dice Eclesiastés 7:10, no te preguntes o no digas en tu corazón por qué el tiempo pasado fue mejor. Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentado a preguntarse eso. ¿Por qué cuando yo tenía 25 años o 20 años, hablo de los de nosotros los más viejitos, esa época fue mejor para nosotros? O es que cuando yo trabajé en tal empresa, yo estaba mejor. O cuando yo estaba con fulano, porque también en el amor nos pasa así. Es que cuando yo era novio de María, entonces María era la más bonita y yo estaba más feliz. Y Dios dice, no pienses que todo tiempo pasado fue mejor. Este es tu tiempo. Este es tu mejor tiempo. Es el hoy. Tu mejor tiempo es hoy. No piense que el tiempo pasado, que ayer, que el año pasado, que la Navidad que pasó en el 2024 fue mucho mejor que esta que va a pasar. No, la mejor Navidad que usted va a pasar es esta, la del 2025.
Este va a ser su mejor tiempo. ¿Quién lo tiene? Nehemías 9:31. 9:31. Mas por muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque es Dios clemente y misericordioso. Amén. Quiere decir que Dios, aunque tú te equivoques y aunque tú falles, Él es Dios clemente y misericordioso. Eclesiastés 7:10, ¿lo tiene? ¿Su merced lo tiene? No. Vea, los corché. Eclesiastés capítulo 7, verso 10. No preguntes por qué todo el tiempo pasado fue mejor, porque si lo preguntas te vas a equivocar en tu sabiduría. Gracias, ¿lo tienes? Nunca Nunca digas. digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de eso terminará con sabiduría. Voy a terminar con esto. No piense que su pasado fue mejor que su presente. Dios tiene mejores cosas para usted hoy. Amén, aleluya. Amén. Y si usted lo cree, Dios lo quiere bendecir. Amén. Pero si usted se queda pensando en el pasado, que usted en los años, sus años mozos fueron hace 10 años, hace 5 años, hace un año, entonces usted se va a quedar en ese pasado y se va a quedar atado con eso. Hoy Dios está dando nuevas oportunidades. Piense que hoy es un nuevo día de renacimiento. Es un nuevo día de volverse a levantar. No se aparte de Jesús. Cuando nos apartamos de Jesús, entonces comenzamos a pensar de que el